Dos tanques abiertos muy grandes, A y F, contienen el mismo líquido. Un tubo horizontal BCD con una constricción en C y abierto el aire en D sale del fondo del tanque A. Un tubo vertical E emboca en la constricción en C y baja el líquido del tanque F. Suponga flujo laminar y viscosidad cero si el área transversal en C es la mitad del área en D y si D está a una distancia H1 bajo el nivel del líquido en A. ¿A qué altura H2 subirá el líquido en el tubo E? Exprese su respuesta en términos de H1. Considere que el espacio entre C y D está lleno de un gas de muy baja densidad. Ya, voy a explicar todo eso. A ver, ¿por qué se pone amarillo? Ya. Hay dos tanques abiertos. Aquí y aquí. Que dice que hay un tubo BCD, ya es este aquí nomás. Que hay un gas de baja densidad entre C y E. O sea, aquí en este tubo hay un gas de baja densidad, nada más. Y nos dan esto acá es importante. El área transversal en C es la mitad del área en D. Ya, así nomás. Ya. Entonces empezamos por dónde. Está bien, ¿no? A ver. Si el área transversal en C es la mitad del área, claro, la mitad de C es D. Está bien, ya. Ya, empezamos. Ecuación de Bernoulli en A y en D. ¿Por qué en A y en D? Porque tienen cosas en común. Por ejemplo, aquí la presión que va a haber acá solo es la de la atmósfera, porque está por encima. ¿Por qué se ha puesto borde naranja? Me van a importar. Solo es la de la atmósfera. Y aquí, como el fluido, que en este caso era agua, ya está saliendo a la superficie, aquí también solo es presión atmosférica. Entonces, eso tienen en común. Ahora, como este tanque era grande, nos dijeron, ¿no? Acá, esto, muy grandes. La velocidad en la cual este baja es prácticamente cero. Entonces ya, otro término que se va a eliminar. Y aquí se va a eliminar la presión manométrica. Y ahorita vamos a verlo más detalladamente. ¿eh? Entonces, ecuación de Bernoulli en N. La presión absoluta en nada más, la presión manométrica en nada más, la presión dinámica en A es igual a la presión absoluta en D más, la presión manométrica en D más, la presión dinámica en D. Ya. Ya dijimos por qué aquí es la presión atmosférica, porque está en la superficie del tanque, aquí. Y ya dijimos por qué acá también, porque sale a la superficie. No, ya. Ahora aquí, la presión manométrica en A. La presión manométrica en A es densidad por la gravedad, por la altura que tiene, desde el flujo a donde está ubicado el punto que vas a tomar, ¿no? En este caso es H1. Por eso hemos puesto densidad por gravedad por H1. Ahora aquí, ¿por qué se elimina la velocidad en A? Nuevamente, porque es un tanque muy grande, nos dice. Entonces, cuando aquí esté saliendo el agua a una velocidad, aquí esta velocidad va a ser prácticamente nula. Por eso se nos va. Se nos va. Se nos va. La presión en D ya he explicado por qué es la atmosférica. Aquí, ¿por qué se nos va esto? Porque D está pasando justamente por el flujo. Lo que no pasaba por A. En A está aquí arriba y el flujo está hasta acá abajo. Entonces por eso le multiplicamos la altura H1. Pero eso no pasa en D. En D no existe esa altura porque está justo en el flujo. Por eso lo eliminamos. Más la velocidad en D, ¿no? Más esto acá. Ya. Aquí se nos va las presiones atmosféricas y las densidades. Entonces tendremos que despejar H1. ¿Por qué? Porque es lo que nos estaban pidiendo. Exprese su respuesta en términos H1. Todo lo que tengamos en H1 vamos a poner. De repente de ahí sale. Entonces solo tendríamos que pasar esta gravedad multiplicar hacia abajo y ya nos da esto. Ahora continuidad en C y en D. ¿Por qué en C y en D? Porque nos daban áreas en esos puntos ahí, pues nos daban una relación. Ya. Voy a poner tinta invisible. Ya. Entonces, el caudal en C es igual al caudal en D. El caudal en C es área en C por la velocidad en C, que es igual a la velocidad a la
el área en D por la velocidad en D. Y aquí es donde vamos a usar nuestro dato. En vez de poner velocidad D, en vez de poner esto aquí, vamos a poner esto acá. En vez de AD, vamos a poner 2 veces el área en C. Entonces nos van a ir las ACs y nos va a quedar que la velocidad en C es igual 2 veces la velocidad en D. Ya, con esta relación nos pasamos a Bernoulli, pero en C y en D, lo mismo. Ya no voy a repetir la fórmula, es esta fórmula, ya todos saben, ¿no? La presión en C, a ver, de repente está en la superficie. No, no está en la superficie, entonces no podemos decir que es atmosférico. Ah, pero esto sí se nos va. ¿Por qué? Porque el punto C, igual que le pasaba al D, no tiene altura, pasa por el flujo. Pasa justamente por aquí. No tiene altura como en A, que era esta aquí, como ya les dije. Por eso se elimina. Aquí estamos, ¿no? Sí. Por un medio de la densidad por la velocidad en C al cuadrado más aquí. En D ya expliqué por qué es atmosférica. En D es atmosférica. Más aquí lo mismo se va porque pasa por el flujo. Tanto en C como en D está pasando por el mismo flujo. No tiene altura. ¿Ya? Más un medio de la densidad por la velocidad en D al cuadrado. Aquí vamos a despejar PC. ¿Por qué? Ya, luego les explico. Vamos a despejar esto, bien chévere. Esto pasa acá a restar. Aquí, bueno, esto pasa a restar, nos queda así, ¿no? Aquí vamos a factorizar lo que tienen en común, que es el 1 medio y la densidad. O sea, solo nos quedaría velocidad en D al cuadrado menos la velocidad en C al cuadrado. Y aquí es donde aplicamos ya lo que habíamos hallado con la continuidad. Velocidad D, aquí. La velocidad D al cuadrado necesitamos. No sé si se han dado cuenta. Aquí la velocidad en D necesitamos. Entonces aquí la tengo. En términos de H1, que era lo que necesitamos. Entonces el 2G pasa aquí a multiplicar. Y ya tendríamos 2GH1. Pero aquí, ¿cómo hacemos con BC? Ya, por eso tenemos esta relación de aquí. A ver, esta relación de aquí, ¿no? En vez de BD, quiero poner BC. Entonces tengo que saber cuánto realmente va a valer BD en relación a BC. Entonces el 2 pasa a dividir y nos quedaría BC sobre 2 es igual a BD. Ya, hasta ahí estamos tranquilos. Solo lo paso a dividir. Y ahora lo meto aquí. Esto lo metemos acá. Entonces tendríamos H1 es igual a BD, pero BD es todo esto al cuadrado, ¿no? Entonces nos quedaría BC al cuadrado sobre 4 sobre 2G. Y ahora yo quiero despejar esto. Ya, como quiero despejar esto, nos quedaría 8GH1, pues. Este aquí pasa igual a multiplicar, este también pasa a multiplicar. Nos quedaría. Pero vamos a hacer aquí la fracción, ¿ya? De repente nos jodemos ahí. BC al cuadrado. Vamos a hacer que ahorita. Sobre 8G es igual a H1. Y ahora sí ya estamos comprobados. Que BC al cuadrado es, esto pasa a multiplicar, es 8 veces GH1, que es lo que tenemos aquí. Entonces, utilizando esto para meter aquí el BC, estamos teniendo el BC cuadrado en términos de H1, que es esto aquí. Ya bueno, entonces aquí ya lo restamos nomás, pues, ¿no? Menos 6 GH1. Y al final tenemos que la presión en C es igual a la presión atmosférica menos 3 veces, porque acá se va, ¿no? 3 veces ρ GH1. Hasta ahí estamos bien. Ya no queda nada, ya. Solo falta el último razonamiento. Ya no.
Ya. ¿Por qué carajos hemos despejado la presión en C? Ya. Porque nosotros tenemos que de alguna manera unir H2 con H1. ¿Y cuál es la única manera de unir H2 y H1? Es por C, porque el C es como la interfaz entre este flujo de aquí y el flujo que está acá. No vamos a unir F con D, pues no hay unión. Por eso estamos haciendo o estamos despejando la presión en C. ¿Por qué otra razón? Ya, entonces, si tú hallas aquí una presión, bueno, en los problemas anteriores hemos hecho algo similar, pues, ¿no? Que aquí ya se usa la presión, o la presión no, aquí se usa la hidroestática, pero aquí no hay movimiento en el líquido. Y nosotros calculamos aquí la presión en F va a ser igual a qué? A la presión que ejerce este líquido, que es ρ, ρ y pongo ρ G H2, más en problemas anteriores hemos puesto presión atmosférica. ¿Por qué presión atmosférica? Porque no había nada, acá estaba la atmósfera. Pero en este caso, lo que está aquí presionando no es la presión atmosférica, es la presión en C. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí en F es la presión que ejerce este volumencito de agua. ¿Presión que ejerce volumen? No sé. Bueno, la presión que ejerce este fluido más la presión que viene de aquí de C. Por eso hemos despejado en el otro C. Ya, vamos para atrás. Y el último razonamiento que hay es que, bueno, yo no lo vi, ¿eh? ¿Por qué? Porque el dibujo está mal, el dibujo me ponen acá, aquí. ¿Cómo es posible eso? Y acá parece que estuviera cerrado en el dibujo. Lo que sucede es que aquí nos dice que es abierto, pues, aquí en el problema, mira. Dos tanques abiertos, A y F. O sea, F está abierto. Entonces aquí hay la presión atmosférica. Y como está en el mismo punto, tienen presiones iguales en F y en E. Ya vamos a verlo esto ya con los cálculos. ¿Eh? Hidroestática. La presión en F, aquí en esta X de aquí, es... Aquí, ¿cómo es esto? Aquí está. La presión en F es igual a la densidad por la gravedad por H2 más la presión en C, la presión que viene por el tubo. Y la presión en E es la atmosférica, porque esta E está en la superficie. Solo es afectado por el aire, por la atmósfera. Y esos dos tienen que ser igual, porque mismo líquido, mismo nivel. Pues. Ahora, esto lo estamos igualando, pues, ¿no? Esta es la presión en F y esta es la presión en E. Y aquí aparece la presión en C, que la vamos a mover. Presión en C es esta de aquí, la vamos a mover para allá. Sería densidad por gravedad por H2 más la presión en C, que era presión atmosférica, menos 3 veces la ρ por G por H1 igual a presión atmosférica. Se va. Y esta de aquí pasa aquí a sumar, ¿no? Se nos va a ir ρg y nos va a quedar que H2 es igual a 3 veces H1. ¿A qué altura H2 subirá el líquido del tubo? Expresa su respuesta en H1. Ya, está en respuesta, está en términos de H1. Ya. Eso es todo. Por fin se acabó.